el padre dijo, eso es mi hijo y en él tengo complacencia, a él escuchar. Entonces, están viendo una figura, no exactamente como en Apocalipsis, pero están viendo un vistazo porque están viendo algo de su gloria, ¿no? Con su rostro como el sol y realmente algo impresionante para ellos. Y en el versículo 4 dice, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Elías y Moisés que representan las profecías y la ley. Cuando uno habla con los judíos, el representante y principal de los profetas es Elías. Y cuando hablan de la ley, no hay duda que Moisés es la figura que están viendo. Entonces les aparece en la representación de la profecía y la ley. Y en Lucas 9, cuando habla del relato de la transfiguración, dice, ellos también aparecieron rodeados de gloria, ¿no? Y hablaron de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, ellos también tenían esos cuerpos glorificados. Y solo en Marcos habla de que hablaba con Jesús, pero Lucas, que es más detallista, más investigador, decía que hablaba de su partida, ¿no? Hablaba de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y los tres, de alguna manera, entendían la conversación. Y vemos que Moisés aquí representa a aquellos que mueran y van a la gloria, ¿no? Aunque no encontraron su cuerpo, pero habla de una muerte natural. Y Elías representa a aquellos que son llevados al cielo sin morir. Él fue llevado en un torbellino al cielo, no murió, ¿no? Como Enoc. Y claro que la palabra dice que también, como quieren pensar del rapto o no, o segunda venida, pero dice que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, si estamos vivos, cuando el Señor regresa, cuando está cumplido el tiempo, entonces seremos llevados. Si no, vamos a morir de una manera natural, pero están representando a los dos. Y creo que fue una enseñanza muy importante para los tres discípulos de su círculo interior, para después de esta noticia de que muero, o sufro, muero y voy a resucitar, les dio la idea de que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, ¿no? Les dio esperanza sobre lo que les esperaba después de la muerte, que la muerte no era una cosa tan grave. Están viendo que no era tan grave, y nosotros también debemos abrazar esta esperanza de que este cuerpo, esta vida no es el todo. Por eso a veces cuando es un velorio o un entierro de una persona, ser querido, pero que sabemos que está conectado con el Señor, decimos, cuando nos preguntan, ¿y cómo está? Decimos, está bien, está excelente, ¿no? Está muy bien. Está con el Señor y abrazamos esta promesa que los discípulos necesitaban ver, ¿no? Esta evidencia de que hay algo más allá de esta vida. Y daba sentido también a la resurrección, porque eso también para ellos era algo confuso, ¿no? O confusa la resurrección. Entonces, eso fue una manera de fortalecer su fe después de decirles cosas tan claras sobre de que les iba a dejar por un tiempo. Y bueno,
Entonces, aquí vemos que también los fariseos rechazaban a Jesús, pero reclamaban que eran discípulos de Moisés. Y los discípulos están escuchando todo el tiempo que los fariseos, los líderes religiosos están diciendo, pero esto está rompiendo las reglas, él no hace caso a la ley, eso no obedece a Moisés. Y eso le da seguridad a los discípulos que las profecías y la ley hablan de Cristo, señalan a Cristo. Y creo que esto puede también ayudarles en sus dudas sobre todas las malos comentarios que escuchan sobre Jesús, que tenían claridad que las escrituras realmente hablan de Él. Todo eso tenía que suceder. Y en el versículo 5 de Marcos 9 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oigan. ¿No? O como añade Mateo, dice, esto es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. ¿No? Y Pedro decía, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y nos muestra de que estaba en un ambiente de confianza. Claro que estaban nerviosos, pero no como Juan, que en Apocalipsis que vio algo más desarrollado de su gloria, que cayó como muerto y Jesús le dijo, no temas. Pero Pedro nos señala que estaba en un ambiente de confianza donde podía hablar, ¿no? Podía hablar. Pedro, pero también dice que Pedro, bueno, en Lucas dice en este relato que Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, que para mí señala de que realmente fue un sacrificio, un esfuerzo extra de su parte de subir este monte. Pero mira cómo Jesús permite que Pedro se mete en medio de la conversación, ¿no? Cuando estaba ahí Moisés y Elías. Un ambiente de confianza y claro que pensaba que era un sueño, pero era un tremendo lujo, ¿no? De poder estar frente a estos venerados héroes. Y de alguna manera ellos se dieron cuenta de quiénes eran, para darnos a entender de que cuando estamos en la gloria con el Señor, también vamos a reconocer, ¿no? Personas, vamos a reconocer seres queridos, ¿no? Que han adelantado, ¿no? Entonces, y cuando vemos a Cristo en gloria, Él nos va a permitir hablar con Él, ¿no? Como dijo a Juan en Apocalipsis, no temas, estás conmigo, ¿no? Y también en Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos invita a acercarnos a Él. Y aun cuando está en gloria, la invitación sigue vigente, que podemos acercarnos confiadamente a Él, ¿no? Y en realidad hoy día podemos y sabemos que Él está en gloria. Él no es como el Jesús que vemos en la tele. Es un Jesús glorificado, pero nos invita a estar con Él. Como podemos decir que nos ayuda a verle, ¿no? Y como ellos subieron a la cima y conocieron a Cristo de una manera diferente. Y eso les preparaba para la misión que tenían,
¿no? Y es bueno estar en comunión con Él, ¿no? Cerca de Él y escuchándole, ¿no? Y cuán bueno será estar con Él en gloria, ¿no? También Pedro, claro, medio atontado, ¿no? por la visión, pero ha dicho, haremos 3 enramadas, ¿no? Uno para cada uno. Y podemos pensar, ¿no? que Pedro estaba pensando, bueno, mejor nos quedamos aquí acampados en la cima, ¿no? ¿Para qué? Olvídate acerca del asunto de padecer y ser rechazado y ser crucificado. Nos quedamos aquí, ¿no? Y que se quedan Elías y Moisés con nosotros, ¿no? Y construyamos algunas enramadas para que podamos vivir de esa manera con Jesús glorificado en todo el tiempo, ¿no? Pero Jesús ha dicho, no permitió eso, ¿no? Dice que no sabían lo que hablaban, pero Jesús no permitió eso porque no era el plan. El plan era de darles un vistazo de quién era Cristo para darles la fuerza para cumplir la misión que tenían ellos en la tierra. Les estaban preparando para el valle. Y también uno puede pensar que estaba pensando en el Mesías y lo que habla en Zacarías, ¿no? Y eso es en 14:16, si alguien quiere buscarlo en algún momento, pero habla de ese tiempo del Mesías donde van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y algunos comentaristas han sacado esta parte para decir que tal vez estaba Pedro pensando en que ya llegó el tiempo. Ya llegó el tiempo, ya viene el reino y ya terminamos con esto. Ya viene su reino en gloria, entonces ya podemos saltar este paso de que estaba hablando de sufrimiento y muerte, ¿no? Entonces, pero Pedro se equivocó, ¿no? Pedro se equivocó también poniendo a Jesús a nivel igual con Elías y Moisés, ¿no? Pero Jesús está en otra categoría. Él es el Hijo de Dios. Y vino la voz del cielo para decirlo, ¿no? Porque el Padre marca la distinción entre Jesús y ellos, ¿no? Entre Jesús y Elías y Moisés, ¿no? Dijo, escúchale a Él, ¿no? Dios, y es como el sello del Padre para decir que el Dios Padre acepta la misión de Jesús, ¿no? Para ser el Salvador para nosotros. Que Dios está en eso, que el Padre está en eso, y creo que eso era importante para los discípulos, de escuchar que el Dios Padre mismo tenía que corregir y podían ellos entender que Dios Padre da su sello de aprobación, es el plan. Y entonces todo lo que va a pasar, porque escucharon la conversación de que estaban hablando de lo que iba a pasar en Jerusalén y lo que iba a pasar con Jesús. Entonces el Dios Padre da su sello de aprobación, y entonces la ley y los profetas ya servían su misión, ¿no? De apuntarnos a Cristo, pero ahora Cristo toma la delantera, ¿no? Y entonces vino una nube que les hizo sombra, eso nos dice, ¿no? Y en Lucas, en el relato, dice que vino una nube que los cubrió, ¿no? Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y podemos recordar desde el Antiguo Testamento, cuando venían la gloria de Dios, en ese concepto de la nube, y como seguro muchos han escuchado de su gloria Shekinah, ¿no? Entonces refería la gloria de Dios, y por eso tenían temor, como tenían temor los israelitas en el monte Sinaí, cuando apareció Dios en la nube y hablaba con Moisés, y ellos fueron espantados
por la gloria de Dios y decían, ya no podemos acercarnos. Y esta nube hemos visto en todos los 40 años en el desierto de Israel como columna de nube que guiaba a Israel de día, ¿no? Les guiaba a Israel en el desierto por 40 años. Les acompañaba la presencia de Dios y la nube de gloria apareció también en la puerta del tabernáculo, donde habló Dios con Moisés. Sí, hablábamos de que cubrió Sinaí, donde Dios habló con Moisés, ¿no? Donde subió a un monte, bueno, igual como están ahora, ¿no? En ese montaña con Jesús en la transfiguración, es como la misma figura que subió el monte, hubo una nube y la voz de Dios, ¿no? También esa nube apareció al sumo sacerdote en el lugar santísimo, detrás del velo. Apareció a Salomón cuando el templo fue dedicado, llenando el templo de tal manera que no podían estar ahí, los sacerdotes no pudieron continuar. La nube apareció en la visión de Ezequiel, llenando el templo de Dios. También dice que una nube hizo sombra a María, con ella concibió a Jesús por el poder del Espíritu Santo. Entonces, también Jesús es recibido hacia el cielo durante su ascensión, ¿no? Mostrando su gloria, y Cristo cuando retorna también vendrá en una nube, ¿no? Él regrese triunfalmente a esta tierra. Entonces, era espantoso, no era poca cosa, que viene una nube y la presencia de Dios. Entonces, creo que eso aclaró muchas las dudas de ellos, ¿no? Y él dijo, este es mi Hijo amado, a él óiganlo, ¿no? Y como les digo, en Mateo dice, en quien tengo complacencia. Entonces, lo puso en claro que Jesús no estaba al mismo nivel que los profetas, o Elías, ni Moisés, ¿no? Y calmó sus dudas y de los discípulos sobre un Mesías que sufriría. Ya como Dios diciéndoles, todo va a estar ok, todo va a estar bien, todo va a estar bien, no te preocupes, ¿no? Y les aseguraba, la voz de Dios les aseguraba que el plan estaba bien. El plan estaba bien del sufrimiento y la muerte de Cristo, de Jesús. El Padre también estaba de acuerdo, era parte del plan, y creo que eso ayudó mucho a esos tres, de que no terminará la misión con la muerte. Pero obviamente Pedro, Jacobo y Juan no estaban muy entusiastas de ser dejados solos, sin Cristo, en un mundo hostil contra Él. Y Pedro menciona esto años después en su carta, de cuán glorioso fue este tiempo. En 2 de Pedro 1, 16 al 18, que dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hablando de este momento, no están hablando de algo que han escuchado, de rumores o de que han escuchado de otras personas. Pedro está diciendo, hemos visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria, fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo.
Entonces Pedro está recordando que sí ha visto a Cristo en su magnificencia y era glorioso. Y eso, él escribe 2 de Pedro en sus últimos años, en su último tiempo de haber sufrido y padecido mucho por el Evangelio, pero este vistazo de la magnificencia de Cristo y luego de ver a Cristo resucitado, entonces le dio la fuerza, la motivación y el ímpetu de seguir y negarse a sí mismo y entregarle todo, porque estaba plenamente convencido. Y Juan dice algo similar. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando también, refiriéndose a esto, vimos su gloria en la transfiguración y en la resurrección. El verso 8 nos dice, y luego de Marcos 9, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo, ¿no? Mateo dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántense y no teman, ¿no? Le da más detalle en Mateo sobre la transfiguración. Y entonces, tan importante esto que estaban con Jesús solo. Tenían que enfocarse en Jesús solo. No era el propósito de dejar a Elías y a Moisés para hacer esta obra. Tenían que enfocar sino a Jesús solo, ¿no? Y Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él está aquí ahora. Pero cuando le vemos, no le vamos a ver como en la tele. Le vamos a ver como Cristo glorificado. Y va a ser glorioso y no nos va a dar temor, no nos va a dar temor, ¿no? Así que en esto debemos quedar en ver solo a Cristo en esto. Versículo 9. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Era una buena pregunta, pero Jesús les estaba diciendo todo el tiempo y era profetizado, pero todavía están luchando con esto, ¿no? Y es asombroso y quizás por eso Jesús escogió estos tres, que estos tres han podido mantener el secreto, ¿no? Quizás por eso Jesús había escogido a ellos porque eran de confianza, de ver semejante cosa y guardar silencio. Y quizás eso ha guardado a estos discípulos de ser elevados y orgullosos sobre su experiencia, ¿no? Era una experiencia impresionante, pero también nosotros de cierta manera con el nuevo nacimiento Dios puede abrir nuestros ojos para ver a Cristo, ¿no? No nos va a llevar a la cima de la montaña para verlo, pero con el nuevo nacimiento podemos conocer a Cristo, ¿no? Y realmente era un gran milagro, ¿no? Y si pudiéramos ver esto, ¿no? Yo pensaba cuando cantábamos las alabanzas, viendo a Cristo así glorificado, le da otra perspectiva, ¿no? De decir, realmente estás frente a nosotros, pero lo que te estamos cantando, no estamos cantando a la figura que vemos en la tele, estamos viendo a Cristo, cantando a Cristo glorificado, ¿no? Y interesante porque, como ellos decían, seguían discutiendo sobre qué es eso de resucitar de los muertos. Y en Lucas 18:34 dice, pero ellos, hablando de los discípulos, nada comprendieron de estas cosas.
Esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía, ¿no? Era difícil de comprender. Versículo 11 y 12 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que parezca mucho y sea tenido en nada? Pero él os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Era una buena pregunta y una pregunta que yo tenía tantas veces leyendo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento en mis primeros años, de que cómo es esto de que Elías ya vino y todo esto, ¿no? Era una buena pregunta, ¿no? De que Elías tenía que venir primero según Malaquías. Y ellos acaban de ver a Elías, entonces quizás pensando que ya el reloj está puesto en marcha. Y los escribas sabían de la venida de Elías antes de la llegada del Mesías, ¿no? Porque fue claramente profetizado en Malaquías. Y entonces Jesús les dijo que la profecía de Elías en Malaquías sí se cumpliría. Pero la profecía habla de dos tiempos, de la venida del Mesías y también de la segunda venida. Entonces Jesús está diciendo en la primera venida, sí, como dice en Lucas 1:17, que cuando fue profetizado sobre Juan el Bautista, ha dicho, él irá delante de él, del Mesías, de Cristo, con el espíritu de poder, con el espíritu y el poder de Elías, ¿no? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, eso es lo que dice en Malaquías, ¿no? 4, 5 y 6, ¿no? Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿no? Citando Malaquías. Entonces, la profecía habla de la primera venida, cumplido en Juan el Bautista, ¿no? Porque Jesús dijo, ¿verdad que Elías debía de venir también en la segunda venida, ¿no? Y eso se entiende, muchos por lo menos creen que los dos testigos de Apocalipsis 11 están apuntando a Moisés y Elías, ¿no? Y creo que es una idea, por lo menos que tiene mucho apoyo. No podemos saber, pero ellos creen que firmemente que Elías y Moisés van a ser los dos testigos de Apocalipsis 11, ¿no? Entonces, en un sentido, Elías ya había venido en la persona de Juan el Bautista, en el espíritu y poder, no reencarnación, ¿no? Porque en Mateo 11:14, Jesús dijo, y si queréis recibirlo, Juan el Bautista, es aquel Elías que había de venir, ¿no? Juan no era la reencarnación de Elías, pero él ministró en el rol y el papel y el espíritu de Elías, ¿no? Entonces Juan el Bautista era un tipo de figura de Elías, ¿no? Entonces habla de dos tiempos, ¿no? Cuando vemos todo esto, o si uno estudia más profundamente, que Elías en un sentido ya vino, pero en otro sentido vendrá, ¿no? Entonces, y habla de que el Hijo del Hombre debe padecer mucho, y los discípulos conocían las profecías en cuanto a la gloria del Mesías, pero no entendían mucho sobre las profecías sobre su padecimiento, como en Isaías 53, que habla claramente de esto, ¿no?
solo han entendido parcialmente de cómo iba a ser el Mesías y por eso Jesús les lleva a este monte alto. Entonces, para concluir, estaban ellos en la cima con Cristo para prepararles para el valle, ¿no? La transfiguración reveló la gloria de Cristo a ellos, ¿no? Confirmaba su identidad divina, ¿no? Y antes de la cruz, ¿no? Y Pedro, hace poco tiempo, hace unos pocos días, hace 6 días o un poquito más, decía, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no comprendió, ni los discípulos no podían comprender de un Mesías que sufre y muere, ¿no? Entonces ellos quizás querían que Jesús se quedara con ellos, para no quedar solos frente a todo el revuelto que él había causado con los líderes religiosos. Sus ojos no estaban abiertos claramente todavía o hasta el final, ¿no? En Lucas 24:21 dice a los 2 discípulos en el camino de Emaús, cuando Jesús les habló, dijo, pero nosotros esperábamos que Él, Jesús, era el que había de redimir a Israel. Estaban bajoneados hablando de cómo es esto, después de la cruz y la muerte de Cristo. Ha dicho, pero todavía ellos seguían diciendo, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Seguían creyendo o no entendiendo la resurrección, ¿no? O la misión del Mesías. En el Lucas 24:25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Bueno, entendieron parcialmente, pero no entendían la misión del Mesías. Y en el 45 de Lucas 24 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, decía que en él, en el versículo anterior, el 44 de Lucas 24, que en Cristo fue hablado y cumplido en la ley, los profetas y los salmos que hablaban de Él. Pero recién fueron abiertos sus ojos y eso es lo que nosotros necesitamos, que abren nuestros ojos, porque cuando le vemos a Él con claridad, entonces nos va a dar la fuerza, la motivación y la voluntad de hacerle caso, obedecerle, de negarnos a nosotros mismos, de colocarle en la lista, en lo más alto de la lista de prioridades, si le hemos visto en esta, ¿no? De estar en la cima con Cristo, pero esto es una preparación, de ver a Cristo así, entonces nos prepara para hacerle caso, de participar en su misión, de anunciar el Evangelio, ¿no? Si estamos viéndole con claridad, ¿no? Y por eso Jesús dijo que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y eso es lo que ha dicho en el versículo 1, ¿no? de Marcos 9, que de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Bueno, un vistazo porque no tenían el Espíritu Santo todavía. Pero por eso Jesús ha dicho que es necesario nacer de nuevo, nacer espiritualmente, convertirte a Cristo, ¿no? Porque en 1 Corintios 2:11, la segunda parte dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
En el 1 Corintios 12:3, la segunda parte dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso dice que tenemos que nacer de nuevo para poder ver esto. Si no, no tendría sentido. Si no, de servir al Señor convertiría simplemente en obras, ¿no? Tratando de hacer obras para satisfacerle, para alcanzarle, y sabemos que eso es totalmente en contrario del Evangelio, ¿no? Si le buscamos, confío en esto, si le buscamos, le encontraremos, ¿no? Esos discípulos hicieron un gran esfuerzo para acompañarle, subiendo hasta la cima, hasta rendidos de sueño, pero esos tres se convirtieron en pilares de la iglesia, ¿no? Pedro, Jacobo, el primer mártir, ¿no? Y Juan, el único que murió una muerte natural, según la tradición, pero que nos dio tanta riqueza en el Evangelio, según él, las cartas y Apocalipsis que él escribió. Y bueno, ni decir de Pedro, que ha sido un pilar en enfrentar el liderazgo, ¿no? Religioso. Entonces, tuvieron una experiencia en la cima y probablemente no querían bajar. No querían bajar de esa experiencia, pero sí, tenemos que nosotros, como dice Jesús, estamos en el mundo, pero no somos el mundo, ¿no? Entonces, nos dejó en el mundo y nosotros hubiésemos querido quedarnos con Él y decir, Señor, pero ya salvo, ya te he visto, ya te conozco, ya llévame porque no quiero más del valle. Pero nos dejó, nos toca vivir, regresar el valle después de haberle conocido, ¿no? Y van a ver en la continuación, la próxima semana, de que necesitaban estar firmes, ¿no? Bueno, porque vemos que los otros discípulos lidiando con un demonio que no podían expulsar y tenían que estar firmes en el Señor, porque van a encontrar rechazo, burla, poder demoníaca, y su fe va a ser puesto a prueba. Y entonces por eso tienen que estar seguros de quién es Jesús, porque si no están seguros le abandonarían, ¿no? Así que no termina la misión de Jesús con su muerte, ¿no? Continúa y nosotros necesitamos un encuentro real con Él. Creo que puede ser la conclusión de toda prédica, ¿no? Conéctate con Jesús, ¿no? De todos los líos, problemas, dificultades, el mejor consejo es conéctate con Jesús, ¿no? Porque si no hay mayor consejo, ¿no? No vemos mayor remedio. Conéctate con Jesús, ¿no? Ver cómo Él realmente es, como vimos en Apocalipsis 1, ¿no? No un concepto nuestro, porque muchos han creado a Dios a su imagen, ¿no? En nuestras imágenes hemos creado a Dios conforme a como queremos. Y eso no funciona. No funciona. Tenemos que ver cómo Él es si vamos a enfrentar el valle, ¿no? Y saber quién es Él y que Él está con nosotros. Y Él siempre estará con nosotros. Y termino con estos Salmos 25:14 que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y creo que esto podemos aplicar de que el que busca al Señor, el que desea, el que es inquieto como estos tres, creo que Dios va a revelar un poquito más. Creo que tendría más luz. Creo que Dios, cuando lea las Escrituras, va a decir, wow, ¿no? Cómo el Señor le puede hablar a través de las Escrituras. Cuán importante. Yo sé que el Señor hizo todo por nosotros, pero hay una responsabilidad humana de no solamente encontrarle, pero después de encontrarle, seguir buscándole.
¿no? De seguirle buscando, ¿no? He encontrado al Señor, pero le sigo buscando. Sigo buscando más porque lo que he conocido debe ser de este tamaño de Él. Y quiero un poquito más, quiero conocer más de Él. Entonces, la misión de los discípulos, es la misión nuestra, ¿no? Para todos los que están viendo a Jesús como Mesías, ¿no? Es de conocerle más. Él dijo que la vida eterna es conocerle. La vida eterna consiste en conocer al Padre y conocerle a Él, ¿no? Y entonces Él nos muestra quién es Él para que le anunciemos a otros, ¿no? Nacer de nuevo nos coloca en la cima, nos da un vistazo de quién es Cristo, nos abre nuestros ojos espirituales para ver con un poquito más de claridad de quién es Él. Quizás no perfectamente, pero nos hace ver quién es Él. Y este vistazo de Dios es para prepararnos para el valle, ¿no? De seguirle a Él, de hacerle caso, vivir para Él. Negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y colocarle a Él como el mayor prioridad en nuestras vidas. Bien, espero que el compartimiento de las Escrituras nos ayuda cuando están leyendo, la próxima vez que leen Marcos 9 o todo lo que hemos compartido. Creo que van a sacar mucho más riqueza, va a tener mucho más sentido. Por eso es importante estar en las Escrituras todo el tiempo. Y cuando repases todo esto vas a decir, entiendo mucho más, ¿no? Ya estoy entendiendo lo que el Señor está haciendo. Así que les invito a ponerse de pie, vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude a sellar esta palabra en nuestros corazones. Señor, te damos las gracias porque eres tan bueno con nosotros. Señor, inmerecedores de absolutamente todo, merecedores de nada. Y tú nos das un vistazo a través de este libro y a través de tu Espíritu. ¿Quién eres tú? Abre nuestros ojos más y más cada día, Señor, para verte tal como eres tú y cómo estás ahora, no alguna imagen limitada de nuestras mentes. Dios, ayúdanos a verte, ayúdanos. Dios, gracias. Oro por cada persona aquí presente que sea revelado tú más y más en sus vidas y en mi vida. Y Señor, en las familias que representamos, pedimos, Señor, que llegue a la luz del Evangelio. Aún a los que están resistiendo todo el tiempo. Dios, abre sus ojos para ver que esto es real. Abre sus ojos. Quita la ceguera espiritual de ellos, Señor. Tú conoces de quiénes estamos pensando. Cada uno de nosotros tenemos miembros que han escuchado la verdad, pero no tiene luz para entender. Dios, ayúdanos. Ayúdanos en esta semana de caminar como personas que hemos estado con el Mesías y que andamos con el Mesías. Dios, ayúdanos, danos sabiduría para saber cuál es nuestra participación, cuándo debemos abrir nuestras bocas para anunciar tu Evangelio, cuándo debemos callarnos, cuándo debemos sembrar semillas, Señor, aunque sean pequeñas. Ayúdanos, Señor, y danos las oportunidades. Si hemos desperdiciado, Señor, muchas oportunidades, danos nuevamente estas oportunidades de hablar de ti. Y que sea todo respaldado por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.